pueblo, no son las funciones. ¿Sí? Entonces, la verdad, infórmense bien, sepan, conozcan bien la historia y sepan de dónde venimos para no volver a repetir la historia, porque es lo que está pasando, se está repitiendo la historia. Ok, hablas de la ignorancia y es válido. ¿Ah? Quien ignora es por falta de conocimiento. Si tú tienes el conocimiento, ¿por qué a las personas que somos ignorantes en ciertos temas, por qué en lugar de atacar como se llevan, que chairos y que chayoteros, que me digo esas palabras, bueno, en fin, para mí son puro odio, ¿por qué no aconsejas y guías a la persona? ¿Por qué no todos los que saben en este caso, la mayor parte del PRIAN, digo, no por etiquetarlos de esa forma, ¿no? Pero es una forma de distinguirlos. ¿Por qué no guían a las demás personas de una forma Porque no más se correcta? deja. Que no se sientan agresivos, que no se sientan atacados, porque si algo está pasando, verdaderamente los que no conocemos o ignoramos, a lo mejor tenemos un ojo tapado hasta los dos. ¿Por qué no hay otra forma de hacer ver y que no piensen que hay mucho repudio, mucho enojo, mucho odio, como yo lo siento? Y ver, no, o sí porque está molesto, porque tiene razón, porque ya me guiaron, tienen razón. Hay cuestiones en las que sí, pero mientras así no. Yo lo que les decía, perdón, yo sí se los digo. Si tantos millones votaron y si el gobierno no hace bien su trabajo, todos esos millones, yo creo que lo vamos a tener que quitar, lo van a tener que quitar. No vas a ¿Verdad? Ya no van Pero a si el poder, gobierno pero hace mira, bien su trabajo, yo tenemos... entiendo, mira, aquí mi cuenta, yo creo que la de varios, tanto la de Marcos, Alberto no hace tanto contenido, pero tanto Marcos como yo tratamos de hacer contenido para que ustedes lo traten de entender, güey. O sea, es más, presentamos las fuentes para que ustedes vayan a las fuentes, güey, para que ustedes revisen la información, para que ustedes digan, a ver, cabrón, este güey me presenta imágenes, pero no me dice dónde, porque así siempre pasa de su lado. Es más, el gobierno federal utiliza imágenes de que somos récord histórico en empleo. Y resulta ser que cuando vas a la fuente y que analizas todo, pues incluye la informalidad y eso no les dice a ustedes nada. Estas personas, Rey Amigo, que hacen la propaganda política, son expertas para eso. Y ustedes tampoco tienen el chip crítico de decir, no mames, esto es mentira, cabrón. O sea, Es que, no, sí, ese fíjate, es pero el bueno, también problema. Y yo la hay verdad criterio. me he desvivido con el tema de tratarles de explicar hasta en vivo, como ahorita lo hice con el empleo, con los temas tanto del Poder Judicial, de las fiscalías y demás, que están juzgando a al Poder Judicial por el mal trabajo de las fiscalías. Y no lo entienden. Es que, Rey, mira, cuando se platica con las personas que tienen interés en aprender, que sí a mí me ha tocado, más hemos estado los tres y nos ha tocado, lo primero que dicen es, a ver, explícame por qué esto o por Claro, qué de esta manera. claro. Pero cuando explicas y la respuesta es, oye, es que yo veo a la gente feliz, estamos combatiendo números o razonamiento contra ideología o fe. Y allí es donde no se topan, porque contra la fe no hay forma de combatir numéricamente o razonando. Es como querer demostrarle a una religión que Dios no existe desde el término de la física y la matemática. Si tú quieres realmente ver las cosas, no le creas a las mañaneras, no le creas a los montajes, no le creas a nadie. Agarra las fuentes del gobierno, el IMSS, el SAT, los reportes que me emite la Pemex, CFE, y revísalos. Porque, por ejemplo, otra de las mentiras que traen es que ya se rescató Pemex. No mames, le debemos 2 billones de pesos a Pemex. Y eso que Pemex le condonaron impuestos. Pero es como dice el Inge, no me creas a mí, no le creas a nadie, no le creas al chapucero, no le creas al Juncal Solano, ve a las fuentes del gobierno y por Oye, pura sí, curiosidad. simplemente, Rey, ahí tengo un live, el último video que hice, que es un live de una persona, donde le platico todo el tema, porque están totalmente cegados y adoctrinados. El señor pensaba que el presidente López Obrador era el único presidente que había hecho una refinería en México. Pues fíjate que... Y él, perdón, pero fíjate, pero sí conocía la barda de Calderón.
No sabía que había 6 refinerías realizadas por el Prianato, pero sí conocía la barba de Calderón. Entonces yo desde ahí dije, güey, estos güeyes, las redes sociales también son un peligro porque, mi querido Rey, cuando tú hagas una red social y ves un video de un güey y ves otro video de un güey que está con comentarios políticos de él, te van a salir miles. Y el mismo algoritmo te va a sustentar tu sesgo, güey. Te va a mandar igual contenido similar porque ese es el que te gusta. Y de ahí no te voy a poder sacar, güey. Y es que fíjate que no. Te iba a decir, Rápido. respecto a eso, no me puedo aferrar a algo que está afectando. Déjame decirte algo rápido. Recuerda que la función de una red social es que tú te mantengas el mayor tiempo posible dentro de ella. No le importa si lo que tú ves es verdad o es mentira. Te gustó, lo viste, te voy a mostrar más. Lo seguiste viendo, te voy a mandar más. Y se crea esa falsa expectativa de, es que son muchos. Pero vas a la realidad, que en este caso en el país de 100 personas, de 100 millones de votantes, solamente votaron 36 por el partido gobernante. Les forma la idea de decir, somos mayoría. Discúlpame, pero en mis matemáticas, si quieres muy neoliberales, 100 sigue siendo más grande que 36. Y si le saco las proporciones, 70 millones no están siendo representados. ¿Son votantes? Pero recuerda que un gobernante gobierna para todos, o sea, si son no votantes. para su gremio. Sí, son votantes. Pero recuerda, Rey, que un gobernante gobierna para todos, no para su partido. Ese es el problema. Sí son votantes, Rey. Eso, Los 100 correcto, millones de mexicanos son votantes. Solamente votaron, básicamente lo que te queremos decir es que los que no votaron son las mayorías. Y Morena trata de gobernar diciendo que es mayoría. Más bien es el pueblo votante. Es mayoría del pueblo votante, no del pueblo de México. Ellos no representan como tal al pueblo de México, del pueblo votante. Es muy diferente. Esa es un comentario muy razonable. Y es cierto, porque votaron, pero no los que no votaron no representan. No son representables para ellos. Pero Aquí, tienen que gobernar para ellos también. Tienen que hacer programas para todos. que beneficien que para un gobierno todos. está hecho para eso, para dirigir. ¿Me permites un poquito? A ver, llevar Estoy de yo acuerdo. me voy a bajar y más hacer este comentario y nada más para que tú tengas ahí el dato. ¿Sabes que son los ministerios públicos y la Fiscalía General de la República los encargados de ejercer la acción penal en contra de los delincuentes? Lo sé muy bien. ¿Me podrías decir por qué el fiscal general de la República no está para que votemos por él, al voto popular? ¿Por qué si los jueces que no tienen, ellos solo resuelven sobre un caso, pero no ejercen la acción penal sobre nadie? Si quieres cambiar la justicia, ¿por qué no fueron por las fiscalías? ¿Por qué no nos dicen, oigan, vamos a elegir al fiscal general mediante el voto popular? Cuando en sentido opuesto, lo que nos está diciendo Claudia Sheinbaum, o que lo dijo en esa campaña, es de que va a reformar la fiscalía, pero para que vuelva a ser parte del Poder Ejecutivo Federal. O sea, quieren ellos tener control de los que ejercen la acción penal en México. ¿Sí? Entonces, cuando ves ese tipo de decisiones, sí hay una mala intención. Porque te voy a poner este ejemplo. Legalmente, un juez otorgó una suspensión para detener, o mejor dicho, otorgó una suspensión y ordenó a Claudia Sheinbaum bajar del diario oficial de la Federación la publicación de la reforma constitucional, ¿no? Le dio vista al Ministerio Público Federal. ¿Por qué el Ministerio Público Federal no hizo nada? Si se supone que son autónomos. Bueno, esa es la situación que está pasando en México. Tienen controlados, cooptados al Ministerio Público, tienen al Ejecutivo y ahora quieren tener al Judicial. Cuando ya acumulan los tres poderes del gobierno, ¿sí? los tres máximos poderes de este país, ¿sí? Ya van a poder hacer lo que quieran. Y la verdad, si ya, por ejemplo, yo lo pongo de ejemplo, si para el día de mañana estos canijos proponen que dejemos de ser una federación
y que nos volvamos un reinado con unos estados en lugar de estados virreinatos, no va a haber impedimento legal para evitarlo. No lo va a haber. ¿Sí? Entonces, claro, suena muy absurdo que se pueda proponer algo así, ¿no? Sin embargo, el punto es que nos están quitando el mecanismo para impedirlo. ¿Sí? Por eso es tan grave. Y con respecto a que dicen que deberíamos de informar, yo en ámbito legal tengo 3 años explicando esto, cómo funciona un proceso judicial, quiénes ejercen la acción penal sobre los delincuentes, del cuello de botella que son los ministerios públicos federales y locales, pero la gente sigue sin entenderlo. Por el contrario, te responden con agresión. ¿Sí? Entonces, una vez que te responden con agresión, yo no soy de los que pone la otra mejilla. Y perdón, yo no estoy feliz porque despidan a 1,600 jueces aproximadamente, que es lo que van a hacer. ¿Sí? Entonces, odio tienen esas personas que son felices porque van a despedir a 1,600 jueces. Que ojo, muchos tienen toda una vida trabajando ahí. Básicamente los va a echar a la calle. Y claro, merecen una remuneración, güey. Merecen un haber por todo el tiempo que le dedicaron. Y ellos creen que trabajan 8 horas y se van. No es así. A algunos les toca guardia, trabajan de noche, no tienen un horario fijo. Sí. Ahí quiero ver que ellos se pongan a leer un expediente de 16 tomos de más de 1,500 hojas de cada tomo. Ahora ya son orales y están en video, pero anteriormente así era. Y se siguen llevando juicios así. Sí. Entonces, pero eso les parece fácil. Y sin contar que va a costar 13 Sí, millones. sí, de hecho ya vamos a terminar. Agradezco, Marcos. Si quieren sus últimas precisiones, Alberto y Ginger. No, yo os cuento, yo estaba cerrando, pero gracias. Gracias, Tebajo. Muchas gracias, Marcos, por tu opinión. Pues mi querido Dross, la gente piensa que una dictadura es que los militares lleguen y te encierren en tu casa. Pero una dictadura en esta actualidad es que todo el poder esté centrado en una sola persona, y en este caso es el Ejecutivo. Tanto nos quejamos de las épocas del PRI del siglo pasado, que pareciera que lo añoramos y deseamos tenerlo de nuevo, donde la única persona que mande sea el presidente. Lo único que nos hace falta es tener un Fidel Velázquez, un líder sindical que se ufanaba de decirnos: nosotros ponemos presidentes y elegimos a quién poner. Porque pareciera ser que toda esta generación de personas que dicen que están felices en este gobierno, lo que quieren es un amo que les diga y les ordene cómo hacer, vivir y sobre todo qué pensar. Muchas gracias, Dross. Gracias, Alberto Tebajo. Y ya nada más queda por último Ginger. Ya no voy a subir gente, ya terminamos el programa. Agradezco a estas 102 personas que quedaron al final, Ginger. 102 personas. Te agradezco mucho. Pues, cuéntanos, Ginger. Nada más revisen lo que va a costar la elección de jueces, de juzgadores, de la pendejada que quieren hacer de poner en votación popular a los jueces y magistrados y ministros. La elección, ya lo dijo la Guadalupe Tadei, va a costar 13,205 millones de pesos. El gasto, el presupuesto del legislativo de enero a septiembre llevan 11,795. La Secretaría de Gobernación, 12,806. Relaciones Exteriores, 9,894. Supera, es más de la mitad del todo el presupuesto del INE. O sea, neta, en verdad, es una verdadera pendejada. Y todavía les dicen, pues es que la pueden hacer más barata, dice la señora, esta señora. Hacer más barata la elección. Entonces que sea mano alzada, ¿verdad? Que ahí los junten a todos en el Estadio Azul, porfa. Y me retiro, Dross, te agradezco mucho. Cuídate mucho. Gracias, Ginger. Gracias por tu opinión. Francisco, danos el cierre.
Ok. Pues no sé ni de lo que estaban hablando. Pero el Ginger Sí, cuéntanos. siempre hace aseveraciones muy extrañas, quejándose de algo pues que ya está hecho, hombre, para eso votamos. Fíjate que cuando fuimos a las urnas, los morenistas teníamos una consigna, el plan C. Ajá. Entonces, el plan C, pues era un mandato popular, mayoritario del pueblo. Entonces, cuando nosotros llegamos, votamos mayoritariamente, pues decidimos que eso sí iba a ser. El que ingenieros esté buscándole tres pies al gato y que no, que va a ser muy caro. Y que no, que mi derecho a ser facho. Y que no, Francisco, que si mi derecho a ¿te puedo hacer una mentir, pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? como siempre lo hace. Sí, Pues sí te eso puedo hacer una pregunta, ¿no? no genera ni da pauta. Ni Francisco, da nada pauta. más una Permíteme, pregunta. déjame terminar. Nada más una pregunta, Ni ya da vas a pauta. repetir lo Nada mismo. más déjame terminar, hombre, déjame terminar. A Y que luego te acepto repites lo preguntas. mismo, güey. Espera tu turno. A que repites lo mismo. Termino y ya usted puede hacerle las preguntas a alguien que sabe más que usted como debe ser. Permítame un segundo. Entonces fue un mandato popular de 36 millones de personas, la gran mayoría de los mexicanos que No son participamos en las elecciones. No son La mayoría. gran mayoría de los mexicanos. No son mayoría. Claro que sí, absolutamente. ¿Cuánto está el padrón electoral? 265 distritos electorales. 31 fórmulas senatoriales. 100 millones de mexicanos podríamos estar, pero mira, como no terminas, sí te voy a 36 interrumpir. millones de mexicanos. Pero te voy a decir una votar, cosa, en el y Senado no ustedes tenían mayoría. ni a 15 millones lograron En el Senado no convencer, con tenían todo y que te mayoría. pagaron toda la campaña, Escúchalo bien y lávense los oídos. con todo En y que el te pagaron Senado, toda la campaña y en el fracasaste, Senado no como siempre tenían has fracasado, mayoría. porque yo creo que no se la En el pudieron Senado robar no como tenían se mayoría. robaron las playeras. Pero bueno, Acepta, vamos al acepta que tema. en el Senado no tenías mayoría, Vamos brother. al tema que... En el Senado no tenías Pero mira, mayoría. ustedes se ganan eso por andar Por eso, apoyando Francisco, traidores. Francisco, ya vas al y tema personas personal. En el Senado de no mala tenías monta mayoría. Como ustedes son. Hombre, Brother, tú trabajas cuando a ti te para ofrezcan Morena. un pequeño impuesto, Tú te vas a trabajas pasar para a Morena, porque brother. eres Si un vamos con ladrón, esa, porque tú trabajas para Morena. Yo no Y trabajo gracias para a Morena Morena. tienes una Demuestra inmobiliaria, güey. Demuestra algo de lo que Bueno, dices. ¿no trabajabas, Di no que yo trabajabas trabajo para Morena? Yo no ¿No tengo trabajabas un para solo Morena? contrato con Morena. Nunca Bueno, he entonces trabajado sí, con sí Morena. trabajaste para Trabajé Morena. en el PRD en mi Ah, juventud, oye. hace casi 15 No, años. Es más, tú has dicho que trabajas para ¿Vale? Morena y tengo Así videos que- donde lo confirmas. Oye, yo nomás me gustaría decirte, trabajaba nunca con Morena. ¿cómo obtuvieron mayoría en el Senado? No la tenían, ¿verdad? Obtuvimos una mayoría absoluta, No 31 tenían fórmulas mayoría, senatoriales. tuvieron que comprar a 4 senadores bajo el argumento, las argumentos de los 83 temas senadores. gasteriles. 2 senadores del PRD Y se dos pasaron porque consejeros es su electorales facultad hoy pasarse, demostraron el fraude en el Consejo Electoral. Demostraron que había fraude en las ¿cómo elecciones les gusta federales. hacerle caso a gente que ni facultad Los tienen consejeros del para INE no decir son lo que facultad. estaban diciendo y son absurdos, no tienen facultad. No tienen facultad de decir ¿Quién tiene facultad? de que se Para encontraron, calificar? se ¿Quién tiene encontraron facultad? boletas planchadas. A ver, ingenieros, póngase serio. No, ¿Quién usted tiene póngase serio y facultad póngase a adelgazar, porfa. ¿Quién tiene facultad para calificar Pues, mira, una elección? yo nomás sí te digo una ¿Quién cosa. tiene facultad? Lo que tenga o no, No güey. diga Yo nomás sí te digo una pendejadas, cosa. dije. Encontrar los boletas dichos de dos planchadas consejeros fachos que seguramente resultaron fue ser Carla iguales Humphries que el PRI. y sus Resultaron ser compañeros. igualitos al PRI, brother. No. No tienes Igualititos, güey. nada que decir. Son Tú igualititos. votaste por el PRI. Tú eres A ver, priista, nada más eres dime, por te eso, representa Alito dime Moreno, cómo hombre. pasaron la... Por Te favor, representa el robo, Francisco. el Francisco, atrocismo.
¿Cómo pasaron la violencia, la reforma? la misoginia. ¿Cómo pasa? Sí, A ti güey, te ya vas a representa la empezar con los temas misoginia, progres. te representa. La misoginia, Claro güey. que te representa. Ya, Francisco, todo mira, eso. se puede Te platicar, representa pero no la cuando mentira, te representa la salamería. La Eres un salamería, entreguista, el que le lame los vendepatrias. tanates Eso es lo al que te gobierno representa eres a ti. tú. No yo. El salamero que le lame eres tú, hombre. Brother, tú eres el que llega lamiéndole Te los pones tanates al de gobierno. tapete frente a un rey extranjero. Eso es lo ¿A que un eres. extranjero? ¿De qué Eso es tontería lo que dices, eres. güey? No me has dejado terminar, hombre. Oye, no, pues cabrón, si no por favor, terminas, no anfitrión. terminas nada, brother. Anfitrión, Nada más, de déjeme veras, ten los huevos para terminar, aceptar, hombre. ten los huevos para aceptar que no Entonces, tenías la gran mayoría, no de tenías los mayoría en el mexicanos, Senado. La gran mayoría de los No tenías mexicanos mayoría en el Senado. Votamos. No tenías mayoría en el Senado. Acéptalo. Utilizaron métodos gangsteriles ¿Cómo para se gana, convencer a un ingeniero? pederastra de que vote por ustedes. ¿Cómo se Yunes Márquez, güey. distribuyen? ¿Cómo se distribuyen los 128 senadores? Papito, A ver, ingeniero en el Senado no de tenías pacotilla, mayoría. porque usted no ha estudiado nada. En el Senado no Entonces, tenías mayoría. Dígame usted, José Ingenieros. No tenías mayoría, Dígame usted, Francisco. José Ingenieros. No tenías mayoría. José Ingenieros, dígame usted cómo se No obtiene la tenías mayoría en el Senado. mayoría. Acepta Porque que la no tenían mayoría y compraron como viles representación gasteriles, directa de los compraron a 4 mexicanos diputados, está en senadores. la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores no se tenían compraron mayoría. Porque los senadores del PRD se quedaron sin partido. ¿Qué te pasa, Los güey? senadores del PRD se quedaron Lo peor sin de partido. ustedes, lo peor de ustedes es aceptar a un delincuente como Yunes Márquez. senadores del PRD Y a los, se y a los, quedaron y, a- sin y lo peor, que Yunes una Márquez reforma al no Poder es de Judicial Morena, Yunes está Márquez avalada, es del está PAN. avalada dentro de la impunidad en México, como lo es Yunes Yunes Linares es del Márquez. PAN. Yo solamente sí te digo, papito, Yunes tenga los huevos para Márquez es aceptar que PAN. no tuvieron mayoría y fueron gangsteriles Yunes a Márquez tratar es de del comprar PAN. a senadores. No tienen ni la calidad El libro moral para andar homónimo diciendo de este tonterías, güey. tipo es- Que el pueblo es votó casi por ustedes. paraíso. No. Muy bueno. Se brincaron todas las trancas y cooptaron todos los poderes, güeyes. Entonces, ahí te presento al magistrado que salió con los amlitos, ¿o no te acuerdas de eso? Mijo, para que se ponga conmigo, estúdiele, papito. Y recuerde y tenga No, pues memoria usted política. estúdiele. A ver, dígame. Igual al tarugo que te está secreteando ahí en la oficina que tienes, güey. Tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados. Sí, pero estoy no en la aquí de en el senadores. cuarto. Tenemos mayoría Pero no en la de senadores, acéptelo. en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. En la de senadores no tienen, los compraron. Claro, la tenemos. ¿Las compraron o no? Es facultad. ¿Compraron Es o no a los facultad senadores? Única, prerrogativa única. ¿Compraron o no a los senadores? compraron. Es prerrogativa única, ¿no? Es No compraron prerrogativa a los única senadores. 4 senadores, güey. De la Cámara de Diputados. Santo Dios. Y de Oye, senadores, la A modificación ver, la Francisco, ley. Un ¿cómo votó mandato Yunes? ¿Cómo popular. votó Yunes? Votó Yunes con la reforma al Poder Judicial? 265 de 300. No puedes decir nada porque te 265 de duelen los de allá 300 abajo los poder ganadores. aceptar que son unos bills 31 gangster, güey. fórmulas senatoriales ganadoras. Bueno, Dross, 31 fórmulas con este güey senatoriales que le hace ganadoras. falta la insulina y que vino por insulina, yo ya me retiro porque no voy a contestar sí, nada yo- y que al final de cuentas este señor nada más No, está pues para yo te eso. dije que no. Ya No te sean dije que malitos, no. 2 minutos cada quien y cerramos. Adelante, Francisco, no te detengo. Te dije que no, te respondí. No, no se compraron los senadores. Ya te respondí. ¿Para qué pones eso? Ok, ya respondió. Vamos. Contrarréplica y terminamos. ¿Para qué pones eso? El pendejo pudo haber hablado. Ay, güey. Oye, y ahí tienen a toda su familia dentro del pinche partido este de centavo, güey. Qué poca madre, güey. Son de izquierda y hacen lo que no hacen las izquierdas. Hacen y autorizan y avalan el tema de la militarización del país. No pueden aceptar que no son mayoría y que no fueron mayoría, que no fueron mayoría en el Senado, que tuvieron que andar comprando, amedrentando y demás
a 4 senadores para poder meter una reforma al Poder Judicial de un senador que es Yunes Márquez, una familia de delincuentes, pederastas y demás blanqueadores de capitales, y estos güeyes todavía aplaudiendo, güey. Una reforma que inicia mal a partir de un voto de un cabrón delincuente como esos, güey. Y que todavía salen con el otro mendigo idiota marrano que se llama Macedonio, güey. No, es que no está siendo amedrentado. Y atrás de él, Adán Augusto y Macedonio. Por Dios de mi vida, son unos viles gángsters. Y desgraciadamente, ustedes van a tener que criticar los temas de gobierno. Y no pueden criticar ni madres porque están dañados de la maceta, güey. Aceptando militarizaciones, eliminando organismos autónomos y diciendo, nosotros autorizamos el plan C. Pues no ganaron, en el Senado no ganaron. Y también cooptaron los pinches magistrados del poder del Tribunal Electoral. Pero nunca pudieron aceptar su derrota a través del debate político. Muchas gracias, Dross. Cuídate mucho. Bye. Gracias, Ginger. No, espera tu turno, déjame terminar y te contesto. Adelante, Francisco, ya se fue Ginger, adelante. Nadie compró a los senadores. Los senadores votaron por las reformas y Yunes, el pederasta de la familia de pederastas, pues fue impulsado por el PAN. Yunes, esta familia de infumables, es panista y es parte de los amigos y de la gente que siempre ha conformado parte del PRI y del PAN, a quienes Ginger pues les cobraba por hacer lives en TikTok. Y debo decir con toda claridad que lo hizo muy mal sus TikToks aquí, porque no sirvió para nada. No lograron ni 15 millones de votos, son una absoluta minoría, porque ellos hablan de 100 millones y que si 36 millones votaron por Morena, 64 millones están contra Morena. No, 15 millones son los únicos a los que ustedes representan. 15 millones de personas. Son una ridícula minoría. Son la minoría más absurda, porque además utilizaron las estructuras de los 3 partidos más históricos de este país. Destruyeron uno. El PRI y el PAN se hundieron con ellos mismos y están tan hundidos que están hablando de la propia gente que ellos impulsaron. Ahora resulta que son nuestros. No, señor. No. Los pederastas, los ladrones, los asesinos son parte de la misma camarilla sucia, asquerosa, que impulsó a Xóchitl Gálvez, a Alito Moreno, a Marco Cortés. Y pues mírenlos, miren cómo se representan a sí mismos. Miren al pobre ingeniero fracasado en su campaña política de 3 años en TikTok, cobrando dinero que no le debían pagar porque lo hizo pésimo. Nadie les cree a esos tipos, nadie le cree a estos traficantes de la mentira, tergiversadores de la verdad. Absolutamente nadie les cree. La reforma es un hecho, es constitucional. Y por cierto, déjame terminar con esto. En caso de que la sentencia fuera aprobada, la Suprema Corte está dándose un balazo en el pie. Ya aceptaron con sus renuncias la procedencia constitucional de la reforma que se llevó a cabo. No hay nada que decir, es un mandato popular. Ya no hay nada que hacer. Están acabados. Y somos mayoría
y seguiremos siendo mayoría muchos años más. Esto es decisión popular del pueblo. ¿Cuándo? ¿En qué momento se había visto que el voto popular, que el voto de las mayorías fuera una amenaza a la democracia? Todo lo contrario, democracia, poder del pueblo, demos Kratos. Así se lleva y así es. El pueblo, y tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Y eso lo dijeron ayer en este live, mi querido Drost. Tú lo puedes haber escuchado porque escuché gente de la derecha decir que el pueblo es pendejo en este live. Y qué bueno que lo subes, Francisco. Qué bueno que lo subes. Se suben Qué a las bueno que lo plataformas. subes, porque lo vamos a tomar a Facebook y a Spotify para que lo escuche la gente. Claro que y sí, ya lo voy a tomar para que mañana y todo el mundo sepa lo que dicen estas personas del pueblo. El pueblo es pendejo. Lo vimos, ¿sabes qué? Lo vimos todas las veces que fueron a sus marchas rositas, así todos chuecos, llenos de odio, porque es lo único que han demostrado, odio. Los vimos en sus marchas decir todo lo que decían y vertir todo su odio al pueblo, a la gente, a los pobres, a los que les ha ido mal. Claro, pero ellos están igual y creen que todo es culpa del nuevo gobierno. Perdón, la culpa del que el país haya tenido tanta pobreza y tanta postración es de 80 y tantos años de pésimos gobiernos, pero peor, de los últimos gobiernos neoliberales. Qué bueno que vamos a cambiar, qué bueno que estamos cambiando todo. Esto es una doctrina, claro, una doctrina constitucional del derecho. La reforma constitucional en el caso de la supremacía de la Constitución ya ni siquiera era necesaria porque ya existía en el artículo 133 de la Constitución. La Constitución está por encima de todo en nuestro país y eso no ha cambiado. No ha cambiado nada, ni cambiará. Saludos. Agradezco tu participación, Francisco. Gracias, tú sabes gracias, que gracias. siempre eres bienvenido. Aquí cualquier corriente es bienvenida. Quiero contrarréplica, Ginger. Adelante, Ginger. Gracias. El fracasado Francisco, ingeniero. Sí. Oye, desgraciadamente, así como su abogada, que la otra vez debatí con ella y que la dejé tirada en el suelo, que no sabe. No sé qué abogada, ¿de qué abogada hablas? Una abogada que ahí está en mi canal el live donde la abogada No y tú conozco, salieron no corriendo, conozco, pero bueno. yo no tengo abogadas. Bueno, entonces vayan a mi canal, los motivo. También vayan a mi canal de YouTube, ahí está el live con este güey. Ajá, ¿y qué? Yo solamente vuelvo a lo mismo. Ya con lo último que dijo, entiendo que no sabe nada ni de derecho y mínimo no pasó ni la secundaria acá. Ajá, ¿Qué dice el artículo primero constitucional, Francisco? El artículo primero sobre las garantías individuales. Del control constitucional. No, el artículo primero del control constitucional. Habla del control constitucional. Vamos por el otro teléfono. Habla del control constitucional y hoy en día, hablando del control constitucional, para demostrarte que estoy ponte en silencio. Del control constitucional se refiere que hoy en día los tratados, así como los tratados y la interpretación, están a la par de esto, del tema del bloque constitucional. El bloque constitucional es que ya el tema de que la Constitución está por arriba de todo, no. Existe un llamado bloque constitucional donde está la Constitución, donde están los tratados y donde está la interpretación constitucional. Los tratados se refiere a los tratados de los derechos humanos como la Convención de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se puede revisar este tipo de pendejadas, güey. Y es por eso que los pendejos de Monreal, Adán Augusto y el otro cabrón, ¿cómo se llama el que no se baña? Noroña. Ahí está, mandaron una reforma de la supremacía constitucional y esa supremacía constitucional le tuvieron que quitar y reformar. Francisco, ¿te puedes silenciar? Por favor.
artículo 1 también establece que ¿Puedes silenciar, por favor, Francisco? el ejercicio de los derechos humanos no A ver, puede Dross, ¿puedes silenciarlo o no, brother? Te estoy leyendo el artículo restricciones que primero. establece la Constitución. Ahí está el artículo Ahorita primero. lo lees, ahorita No preséntalo, habla güey, nada, pero no no habla interrumpas. en ningún caso, Los No esclavos interrumpas. extranjeros que entren al país en ningún alcanzan caso, libertad. No el artículo interrumpas, primero, no no, el artículo interrumpas. primero, no, es que deja de decir mentiras. Todas las personas No El interrumpas, artículo brother. primero de la habla sobre Mira. los derechos. 5. Pues es que humanos si y no, garantías si no lo individuales. entiendes tú, menos cómo vas a poder entender El lo que dice. artículo Ross, 133. por favor, siléncialo, brother, por El favor. artículo 133 y te lo voy a Ponemos poner acá. Showtime, si ustedes gustan. Y los tratados No, internacionales. porque lo vas a poner primero a él, güey. Entonces, más amplia para las personas. Ahí te va el mira, artículo 133, permíteme. El artículo 133 el de la artículo, ¿por qué no terminaste el primero? establece que la ley suprema de la nación es la Constitución, las leyes que emanan de ella y los tratados internacionales. Gracias. 1. La Constitución es la ley suprema de la nación. Espérame, repite Las leyes que el emanan de la 133. Constitución, llamadas leyes reglamentarias. Santa madre de Dios, güey. Y En luego el el artículo 133. 133 Sí, se güey. establece que la Constitución es la ley suprema, No mames, güey. es la ley suprema de la nación. Santa Las madre. leyes que emanan de ella. Brother, cuando entiendas los que tratados los derechos humanos internacionales. están a la par de la Constitución y adicional eso, esos son los tratados y la Ahora te voy a interpretación, poner- yo te podría decir que podríamos platicar, pero si tú no entiendes, brother, no se puede platicar contigo, brother. Permíteme, ¿Sí? porque para eso está la inteligencia artificial. Entonces, Mira, así la de simple. Constitución- Artículo primero de la Constitución. En los Estados Unidos de Mexicano, todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en esta Constitución eso está- y eso en los está tratados consagrado. internacionales de los que esté el gobierno, Y en el los Estado mexicano, tratados así como las internacionales. garantías para su protección, cuyo no se podrán restringirse salvo en los casos y condiciones de esta Constitución establece. Cuando dice la Constitución y los tratados internacionales es que están a la par, idiota. te lo pongo acá. Eres un tarugo, güey. Yo nomás sí te digo, ve a escuchar a verdaderos juristas como Carbonell. Es más, ahí tengo un video, Vayan a ver el video, por favor. La Constitución establece los principios, objetivos y derechos de la nación. No mames, como la neta. estructura de los órganos de autoridad. Los tratados internacionales, por su parte, son una herramienta importante en la diplomacia internacional y en la resolución de conflictos. El Mira, artículo 133 de la Constitución establece que la ley suprema de la nación es la Constitución. busca qué son los el bloque constitucional, brother. Mira. Si me dejas hablar, No, hablar, es que tú ya un momento. hablaste, es más, yo me Ahí metí te lo cuando voy a- tú ahí te lo terminaste, voy a- pendejo. Ahí te lo voy a poner. Mira, bloque constitucional se compone por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la Declaración de Derechos del Hombre, el preámbulo de la Constitución y los derechos fundamentales de la República, brother. Adicional a eso, estos derechos, se hace el control constitucional. Mira, brother, no voy a hablar contigo de bloque constitucional porque eres un pendejo, güey. Por encima de los tratados. Nadie está por encima de la internacionales. Constitución ni de los tratados internacionales. Constitución. En los tratados que están en la... Constitución está por debajo de los tratados. No, brother, a ver, Los Francisco, tratados una pregunta, internacionales Francisco, están sujetos aprende a por el contestar. Senado. Aprende a contestar. ¿Vale? ¿Por qué entonces le quitaron la reforma al artículo primero a estos pendejos, güey? El artículo primero. El artículo No. primero lo quisieron reformar a Dan Augusto con Reformado. la supremacía constitucional. ¿Por qué se lo quitaron? Pero no se reformó. ¿Por qué se lo quitaron, papito? Porque Responde. Fue un exceso de Adán Augusto. ¿Por qué es un exceso? ¿Por qué es un exceso? Pues porque no
no estamos en torno al Morena, no estamos en contra no sabes de los ni qué derechos humanos. responder, cabrón. ¿Sabes qué? ¿Por ¿Sabes qué? quiénes están siempre ¿Por qué en le contra de quitaron? los ¿Por qué le derechos humanos? quitaron? Ustedes. Responde, Ahora por resulta- favor. ahora Francisco, resulta que José Francisco, Ingeniero es concéntrate. misógino, Concéntrate. el ¿Por qué no dejaron la reforma al artículo primero? No hay Por ninguna favor, reforma contéstame. al artículo primero. No hay ninguna reforma al artículo primero. Reformaron, trataron de meter el artículo No de hay la supremacía ninguna constitucional reforma y lo al artículo acabas de decir primero. tú, No lo hay acabas de ninguna decir tú, reforma al que artículo primero. era un exceso, güey. Era un exceso, pero ¿Pero pues por no qué? sé A ver. ¿Quién lo detuvo? El pendejo de Adán, el mismo Adán. ¿Quién no? También lo detuvieron el Partido Verde. Se detuvo por parte del mismo Morena. A ver, brother, también Monreal se echó para atrás. Vuelvo a lo mismo. Defiéndete bien, por favor. A ver. Defiéndete bien. ¿Por qué quitaron eso, güey? Hay excesos siempre en todos los problemas y todos los partidos hay gente que se excede. Por ejemplo, había intentos. Sí, pero ¿por qué no lo dejaron? Modificaciones a la ley. Si la Constitución está si la Constitución. A ver, Francisco. Permíteme hablar. A ver, vamos a ver. Siempre ha habido algunos diputados, tanto del PRI como del PAN, como del Morena, que avientan lanzadas en algunos de sus intentos por modificar leyes. No todo está correcto. En el caso del artículo... Está bien, Francisco, pero dime por qué la quitaron. La misma bancada y la misma presidenta de la República la que dijo, pues eso no. ¿Pero por qué? Es un exceso, pues ¿por qué era un exceso? ¿Pero exceso en qué? ¿Cuál era el argumento del exceso, güey? Pues no puede uno legislar contra los derechos humanos. Exactamente, güey. ¿Y qué es? A ver, pero permíteme, otra cosa. ¿Y qué es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, güey? ¿Y qué es la Comisión Internacional de Derechos Humanos, güey? Y permíteme. Y última cosa. El derecho humano al acceso de justicia es un derecho humano, ¿verdad? El acceso a la justicia. Ajá. Independiente y autónoma, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sí es un derecho humano que están quitándole a los mexicanos, ¿verdad? Sí, ¿ya puedo hablar yo? No más contestas si sí es cierto o no, que esta reforma le quita el derecho el derecho, el acceso a la justicia a los mexicanos de manera independiente y autónoma. No te dije que decía eso. Te dije que sí es un derecho humano lo que estás diciendo. ¿Qué más? Por eso no lo movieron, porque el mismo artículo primero, brother, te voy a recomendar una cosa. Ahora yo en vez de pasarte viendo viejas encueradas en tu teléfono, güey, ponte a ver a Carbonell, güey. Ponte a ver a Carbonell y que tiene a ministros, magistrados hablando del bloque constitucional, güey, para que aprendas algo, papito. ¿Ya puedo hablar? Yo nomás sí te digo, el derecho, yo nomás para concluir, mi querido Francisco, y después de esta golpeada que te acaban de dar, güey, yo nomás sí te digo una cosa, un derecho humano es el derecho humano al acceso a la justicia, independiente, independiente y con autonomía. Y esto le quita la reforma, la independencia y la autonomía, papito. Ya puedo contestar. Entonces, y si no, nos vamos a la convención, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya me dejas contestar. Adelante, es más, yo sí me silencio, mira, me voy a silenciar. Escucha, por favor. La reforma no está modificando las condiciones ni la forma en que se da el proceso judicial en nuestro país. La reforma no va contra el derecho de las personas a tener un juicio justo, independiente. No es cierto esto que están diciendo. Esto es una mentira. La reforma solamente está buscando
modificar la forma en que se elige a los jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial. Permíteme, por Eso es favor. quitar la independencia. Permíteme. Por favor. La independencia jamás, y yo no entiendo cómo puede pensar una persona que la independencia se pierde cuando el pueblo decide. ¿Cómo es posible que se crea que la independencia se pierde cuando la designación de jueces, ministros y magistrados está en manos del poder popular? El poder popular que puede cambiar también de expresión política y de forma política. No puede ser que ingenieros esté pensando eso y que le guste el otro método de selección en el cual la decisión de la designación de jueces y magistrados estaba completamente en manos del partido político en el poder. Es decir, a ver, espérame. Bajo la anterior reforma, ahí sí te voy a interrumpir. Bajo la anterior reforma, ¿Cómo se eligen? Permíteme. ¿Cómo se eligen a los jueces y magistrados? Bajo la anterior reforma. ¿Cómo se eligen jueces y magistrados? Bajo la anterior reforma era facultad de la presidenta de la República. Jueces y magistrados, ¿cómo se eligen? Permíteme, vamos primero por los ministros de la Suprema Corte y luego los ministros ya la Corte dijo que está bien que los elijan por voto popular. Bueno, ya nos aceptaron una. Ahora bien, ¿cómo se eligen a los jueces y magistrados? Los jueces y magistrados en su mayoría fueron designados por cuestiones ligadas a nepotismo y a una... ¡Claro que no, güey! Dilo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo los eligen? ¿Cómo los eligen? La pantomima de la carrera judicial... No es pantomima, se llaman méritos, güey. Está muy ya sabido, incluso por la misma gente que está en contra de la reforma, ha dicho que se pasaban las claves de los exámenes. Sí, se pasaban las claves, pero nepotismo. Ahora, Francisco, una última situación. Eso Permíteme, ya no Francisco, güey, no vas a terminar y yo ya me tengo que ir. Parece que el debate es una pepeada para tu persona impresionante. Yo solamente te voy a decir una cosa. Vamos a darte el beneficio de la duda. Vamos a darte el beneficio de la duda de los exámenes. Pero después de los exámenes... Permíteme. Después de los exámenes hay otros dos procesos, güey, que no sabes seguramente. ¿Qué procesos son, güey? ¿Qué tiene que hacer una persona para pasar estos 3 procesos siguientes al examen, güey? No sabes, ¿verdad? No sé. Yo creo que entonces, ¿por qué chingados hablas de una carrera judicial que ni te has metido a consultar, cabrón? Yo tampoco no creo que sea malo que nosotros tengamos el control sobre los jueces y magistrados de este país. ¿Por qué es malo? Porque mira, si conoces al abogado, te voy a explicar por qué es malo. Estados Unidos, permíteme, en Estados Unidos no seas mamón, los jueces en Estados Unidos, a ver. Si es tu ejemplo perfecto Estados Unidos, estás dañando hasta tu propia ideología porque le estás mamando los huevos al capitalismo, cabrón. Entonces, yo nada más sí te digo una cosa, en Estados Unidos los jueces federales los elige el presidente de la República, el presidente de Estados Unidos, y el presidente deEstados Unidos elige a los jueces federales, güey. ¿Vale? Los jueces federales los eligen. Una base científica para saber lo que es un brother, estado no tienes liberal. nada de científico, lo que estás cambiando es manoneando, güey. Pero mira, a ver, mi ideología ¿ya me dejas terminar o no? Porque si a mí me caga gritar, porque yo te conozco y no dejas terminar. Mi ideología no tiene nada que ver. Perfecto, pero los jueces federales, ¿cómo se votan en Estados Unidos? Francisco, en Estados Unidos, ¿cómo se votan los jueces federales? No se votan los jueces federales. Entonces, ¿por qué eres tan hocicón? No, yo estoy hablando de los jueces y magistrados. Los jueces federales los vota, los pone el presidente de Estados Unidos y los ratifica el Senado. Ahora bien,
ahora ya bien, se reconoció ahora que bien, sí se me parecería puede bien, votar me a parecería los bien que ministros no, de la porque no Suprema sabes Corte de absolutamente Justicia de la nada Nación. y es un sistema jurídico totalmente distinto. ¿Qué tienen de Es diferencia allá que acá, güey? distinto, Allá es tienen distinto, ya jurado, tienen idiota. jurado, Allá sí, tienen jurado, ya tienen idiota. jurado, y, Entonces, y deja de estar manomeando. Aquí no pero tenemos es que no, no, jurado. no, Cuando empecemos con los el que temas de está jurados maromeando, hablamos. Pero porque ya bueno, nosotros, ¿sabes qué? Que yo ya hablando, ¿por sabía qué? lo que ibas a decir, Hablando, sí, por ya eso te voy sabía a lo que decir ibas a decir, dónde daña porque su tenemos independencia, güey. experiencia en las maromas que ¿Dónde? siempre se No, no deje, avientan. vas a Tenemos mucha experiencia escuchando los argumentos de los fachitos mentirosos. Dale, Ginger. Termina porque según ya te ibas a ir y termina Francisco y cierro el en vivo. Ginger, Ginger a la 1, Ginger a las 2. estos miserables, cuatroteros, güey, que les pagan porque les pagan, son una bola de adoctrinadores de mentes en blanco, güey. ¿Dónde ya por lo mínimo aceptó de que era un exceso, pero ¿por qué? Y quedó como un pendejo, pero bueno. Hablando del tema de qué se está brincando la autonomía y la independencia. Básicamente porque la elección no la va a hacer el pueblo, la va a hacer un control consultivo, que hoy en día están eligiendo no de manera imparcial. Están eligiendo un abogado de Tamaulipas perteneciente a Morena, una magistrada elegida por Andrés Manuel perteneciente a Tabasco, y un chingo de cabrones que son totalmente morenistas, güey. Perfiles que van a escoger a puros cabrones morenistas. También el poder ejecutivo va a hacer lo mismo. Pero hay un detalle fundamental que no han visto, que es la LEGIPE. La LEGIPE, en su artículo 515, menciona que la boleta debe de contener el poder postulante del juez, magistrado o ministro. Cuando tengan el puesto y que diga, este es elegido por el Poder Judicial, por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ahí se perdió totalmente un voto informado de más. Porque la gente va a tener que votar en la Ciudad de México casi 2,000 perfiles y va a ser tómbolas humanas. Va a empezar el Team Marín de Doping, güey, entre el Ejecutivo y el Legislativo, que saben que son de Morena. Gracias, gracias. Puertos. Ahora sí, ya los bajo terminando su tiempo. Te agradezco, Ginger. Adelante, 2 minutos íntegros, Francisco. Miente como siempre, José Ingenieros, que no es ingeniero y ni ha estudiado nada. Mienten como siempre. Miren bien, el tema acá es que, primero, ni son tantos jueces en la Ciudad de México. En total, hay cerca de 1,000 y tantos jueces y magistrados en nuestro país. De hecho, somos uno de los países con menor cantidad de juzgadores por cada 100 habitantes. Creo que tenemos 4. La tercera parte de lo que debería haber. Segundo, pues que no hay en el poder legislativo una representación del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano. Pues claro que van a tener sus cuotas. Por supuesto que en una democracia habrá dentro del poder postulante, pues candidatos a juzgadores que provengan de sus poderes. Claro que sí. No se preocupen. De hecho, pueden votar. Si la ministra Norma Piña se postulara, seguramente lograría volver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tienen 15 millones de votos. Son una ridícula minoría, pero les corresponde un grado de representación. Y eso lo tienen garantizado, porque esto es una democracia. Aprendan a vivir en democracia. El pueblo es sabio, el pueblo es democrático. Y eso es precisamente un valor democrático. No como lo que dicen ustedes, que el pueblo, si el pueblo vota, se acabó la democracia. Gracias, Ridículos. Francisco. Tiempo. Agradezco tu participación y te bajo igual que Ginger. Adelante, Baena.
¿Cómo es posible que este señor hable de democracia? Yo creo que ni la ha olido. Creo que en ningún lado, en ninguna parte del mundo hay una democracia limpia o pura. Pues el ejemplo más cercano a la democracia lo tienen los gringos, pero también es una falsa. Le hacen al cuento. Basta ver cómo fue enjuiciado el expresidente Donald Trump y cómo le hizo al cuento y fue, pero por lo menos le hacen al cuento, ¿no? Por lo menos hacen la pantomima y la faramaya. Pero este tipo que acaba de hablar, ¿cómo se atreve a hablar de democracia cuando, por ejemplo, los muertos votan y cuando se hace una compra legal de votos con las pensiones a los adultos mayores? No es más que una compra legal de votos. ¿Cuál democracia? O sea, ¿cómo se atreve si los jueces que van a ser elegidos son a dedazo? O sea, ¿cuál democracia, Francisco? ¿En la que vives en tu cabeza o la realidad alterna que creaste en tu mente? Porque de la democracia que estás hablando es una realidad alterna. O sea, muy claramente se está viendo que el gobierno anterior y el actual está haciendo una limpia para poder establecer su sistema autoritario y que solo los beneficia a ellos y nada más. O sea, democracia no creo, definitivamente no. Ni la has olido, ni sabes qué es, ni sabes de qué se trata, ni qué existe. O sea, de verdad estás muy lejos. Sigue en tu realidad alterna, porque no hay otra. O sea, no, tu realidad no es la realidad que percibimos todos, ¿eh? O sea, tú creaste tu propia realidad de democracia, porque la que vivimos muchos mexicanos es muy diferente a tu percepción. Vivimos en un autoritarismo que ya se está creando, así es que sigue ahí, pero... Gracias, tiempo. Agradezco a todos que hayan llegado hasta al final del programa y les invitamos que nos sigan así como se llama Dross Político MX. Se sube todas estas pláticas a YouTube, a Facebook y a Spotify para que no se las pierdan. Suban y suscríbanse. Y bueno, te terminó el Showtime. Algo más que digas, Vaina, alguna última, porque te quedaste como que a la mitad, ¿no? Y una vez que termines, Vaina, pues cerramos el en vivo. Pues mira, Dross, este tema da para mucho, ¿no? Y de verdad, yo creo que este señor sí me molestó bastante. De hecho, por eso te pedí subir por los comentarios tan absurdos que estaba haciendo este señor. Mira, cuando él habla de democracia, Estados Unidos le hace el cuento. Por ejemplo, cuando tú hablas de libertad de expresión, tú le puedes decir a un policía mentarle la madre en Estados Unidos y es libertad de expresión. No vas a ir a presa por mentarle la madre. Sin embargo, aquí te atreves a hacerlo y aparte de terminar con una golpiza, terminas arrestado. Es un poco la libertad de expresión. Ellos lo limitan y ellos la controlan. No existe totalmente ningún sistema. Es un absurdo, es una mentira. Y si hablamos, eso respecto hablando de libertad de expresión. Ahora él hablando de democracia, claro que no existe, y mucho menos en nuestro país, ni siquiera el cuento como le hacen los gringos, o sea, ni siquiera eso. O sea, entonces, creo que sí, él vive en una realidad alterna que nos perjudica a todos, porque vivimos en el mismo país y todos vamos a salir perjudicados. No creo que él se vaya a Marte cuando esto explote, cuando el barco termine de hundirse. No va a haber otro lugar donde se pueda esconder, Estamos en el mismo barco todos y todos vamos a salir perjudicados de alguna manera u otra. A todos nos va a afectar este mal sistema, este mal gobierno. Y ¿sabes qué, Dross? Sí, mi último comentario sería, estamos viendo nuestro país en ruinas. Lo poco que quedaba está en ruinas. O sea, vivimos en un país en ruinas. El México que se logró fundar, que se logró hacer durante estos 100 años, con muchos defectos, está agonizando, está muriendo. Y a nosotros va a ser una era muy especial porque nos va a tocar vivir toda esta agonía y todo el desastre que está haciendo Morena, tristemente. Muchas gracias, Dross. Buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Buenas noches y nos vemos para la próxima. Adiós a todos. Bye.